En los tiempos de Maquiavelo, sus contemporáneos tratan de excusar su ignorancia, argumentando que la introducción de la artillería ha hecho imposible el uso de las antiguas órdenes militares, por lo que en el capítulo 17 de este segundo libro, Maquiavelo rebate esa opinión. Su disminución de la importancia de la artillería ha sido muy criticada, pero sus críticos parecen haber pasado por alto los puntos principales, generalmente sensatos de Maquiavelo, al concentrarse en los detalles. La introducción de una nueva tecnología de armas no hace imposible las guerras ofensivas expansionistas. Por el contrario, quienes desean librar guerras ofensivas son más propensos a inventar nuevos medios para hacerlo que quienes simplemente desean defender lo que ahora poseen. Es más fácil atacar con armas que vuelan por el aire que defenderse de ellas. El uso de armas de fuego puede parecer que hace que sea más difícil para los hombres mostrar su virtud que en la antigüedad, porque gran parte de la lucha se lleva a cabo a distancia. Sin embargo, todavía se requiere coraje personal y entrenamiento físico, porque sigue siendo casi imposible tomar y mantener un territorio sin luchar cuerpo a cuerpo. Y ni aquí ni en el arte de la guerra, Maquiavelo sugiere que la introducción de la artillería no suponga ninguna diferencia. Admite que la artillería es útil en un ejército cuando se mezcla con ella la virtud antigua, pero niega que la artillería o cualquier otra tecnología armamentística pueda sustituir simple o completamente a la virtud, es decir, al entrenamiento, experiencia, coraje y liderazgo prudente. Y confiar únicamente en la tecnología para garantizar la defensa común o para ganar nuevos territorios es esperar lograr con poco gasto y esfuerzo cosas que requieren mucho de ambas. Y el hecho de que Maquiavelo exhortara a sus contemporáneos a seguir el ejemplo de los romanos y confiar más en la infantería que en la caballería debe entenderse en su contexto político. En el libro primero demostró que la plebe obtuvo su parte del gobierno de la República Romana solo porque estaba armada y podía frustrar el deseo de los patricios de expandir sus posesiones negándose a luchar, y observó que el pueblo romano permaneció incorrupto solo mientras percibió la necesidad de defender la patria. Maquiavelo además sabía por experiencia personal que los oligarcas que controlaban la República Florentina tenían miedo de armar al pueblo, y al argumentar que la infantería o los hombres armados son un elemento más fundamental y útil en un ejército que la caballería, enfatiza la flexibilidad superior de los hombres que lo hacen más capaces de ser entrenados y controlados, y por lo tanto más útiles que los caballos o las combinaciones de caballos y hombres. También cita la autoridad de quienes dan reglas para las cosas civiles, donde muestran que al principio las guerras comenzaron a hacerse con caballos, pero después que se agregaron las infanterías ordenadas rápidamente se vieron como más útiles. Al igual que con la artillería, no niega que la caballería tenga sus usos, por el contrario, afirma que los caballos son necesarios en los ejércitos para realizar reconocimientos, para incursionar y saquear países, para seguir a los enemigos cuando están en fuga y para hacer también en parte una oposición al caballo de los adversarios, pero insiste, la base y el tendón del ejército debe ser la infantería. En el capítulo 19, Maquiavelo menciona que los príncipes de su época han transferido los asuntos militares a manos de capitanes de fortuna, que han optado por emplear a unos pocos jinetes porque no tienen fondos para pagar un gran número de soldados de infantería o súbditos a los que pueden obligar a prestar servicio. Por otra parte, el éxito de las tropas ultramontanas que han invadido Italia debería haber convencido a los príncipes y las repúblicas italianas de que todo lo que se narra sobre la infantería en las historias es cierto, y de que deberían creer que todas las demás órdenes antiguas son verdaderas y útiles. Podemos notar que Maquiavelo une explícitamente la política interior y la exterior, y además insiste a que las repúblicas y los príncipes serían más fuertes para oponerse a un ataque que pudiera venir contra ellos
y quienes tienen en sus manos un modo de vida civil sabrían mejor cómo dirigirlo si leyeran la historia romana tal como él la ha reformulado. Así creerían que aumentar el número de habitantes de la ciudad, conseguir socios y no súbditos, enviar colonias para proteger los países adquiridos, capitalizar el botín, someter al enemigo con incursiones y batallas y no con asedios, mantener a los ciudadanos ricos y a los particulares pobres, y mantener los ejercicios militares con la mayor seriedad, es la verdadera manera de hacer grande a una república y adquirir un gran imperio. De esta manera, si siguieran el ejemplo, harían lo que la República Romana había hecho en efecto para conquistar Italia y no seguirían empleando las políticas expansionistas de las repúblicas florentinas y venecianas, que no solo habían fracasado, sino que habían llevado a la bancarrota a estas repúblicas modernas. Además, Maquiavelo reconoce que como la expansión romana tuvo como consecuencia la pérdida de la libertad en todas partes, salvo en Alemania, algunos de sus lectores podrían llegar a la conclusión de que deberían adoptar las políticas defensivas de las ciudades alemanas en lugar de las políticas expansionistas que él ha estado definiendo. Así, en primer lugar, les recuerda la razón fundamental por la que argumentó que Roma constituye un mejor modelo de gobierno republicano que Esparta. En un mundo en el que todo está cambiando constantemente, una ciudad se contraerá y desaparecerá si no busca expandirse constantemente. En segundo lugar, y de manera más específica, explica que las condiciones que permiten a las ciudades alemanas conservar su libertad son singulares y no pueden duplicarse en ningún otro lugar. Esas condiciones incluyen la debilidad del emperador romano que gobierna oficialmente la región. Su debilidad y la consiguiente pobreza permitieron a las ciudades inicialmente bajo su control comprar su libertad accediendo a realizarle pequeños pagos anuales. Otras, como los suizos, se rebelaron abiertamente y el emperador no tenía fuerza suficiente para contenerlas. Tampoco recibió mucha ayuda de los demás príncipes de la región, porque eran pobres y envidiaban su posición. La región quedaba así dividida en ciudades libres y pequeños principados que permanecen dentro de sus propios muros y dejan que el emperador dirija sus diferencias, porque temen que si intentan expandirse, se topen con los suizos y sean derrotados por ellos. Los lectores de Maquiavelo podrían verse tentados a preguntar por qué el Papa, que al estar desarmado es incluso más débil que el Sacro Emperador Romano, no podía desempeñar un papel similar en la mediación de las diferencias entre las repúblicas y los principados italianos. La razón, sugiere Maquiavelo, es que no existe una liga o confederación de repúblicas libres en Italia equivalente a los suizos en Alemania, lo que hace que otras ciudades teman intentar expandir sus propios territorios. Sin embargo, si los florentinos siguieran el consejo de Maquiavelo, armando a su gente y formando una liga con otras repúblicas de la Toscana, podrían desempeñar ese papel. Así, una confederación armada del norte de Italia no solo podría defender el sur de los ejércitos franceses y alemanes que habían enviado desde el norte, a veces a petición del Papa, también podrían en efecto impedir que el Papa llamara a tales tropas o provocara otros conflictos entre otras ciudades italianas, haciéndole depender de ellas para defenderlo, como Maquiavelo sugiere indirectamente en los dos capítulos siguientes. En el capítulo 20, para Maquiavelo, armar al pueblo es el primer paso necesario para organizar una política exterior republicana eficaz, pero como recuerda Maquiavelo a sus lectores, no es suficiente. Para seguir el modelo confederal romano o etrusco, también es necesario conseguir aliados. Roma tuvo que derrotar a algunos de sus vecinos en el campo de batalla antes de llegar a un acuerdo. Sin embargo, como en Capua, los vecinos más débiles de una república fuerte pueden someterse voluntariamente a ella a cambio de su protección. En otras palabras, una república no tiene que conquistar todas las ciudades cercanas para expandirse. Sin embargo, como también muestra el ejemplo de los romanos en Capua, las ciudades que antes eran libres
seguirán sujetas a un vecino más fuerte con más satisfacción y tranquilidad si se les permite seguir viviendo bajo sus propias leyes o bajo un dominio que no ven. De esta manera, los líderes de la República Florentina no han podido hacer realidad sus ambiciones imperiales, porque no han aprendido que el gobierno no es otra cosa que mantener a los súbditos de tal modo que no puedan o no deban ofenderte. Esto se hace ya sea asegurándose contra ellos por completo, quitándoles toda forma de dañarte, o beneficiándolos de tal modo que no sería razonable que desearan cambiar la fortuna. En otras palabras, una república debe conducir su política exterior sobre la base de la misma comprensión de las necesidades de gobernar que Maquiavelo recomendó a los príncipes en el libro 1, capítulo 16. Así, debe proteger a su pueblo o aliados de aquellos que amenazan con destruirlos y así demostrar su utilidad o beneficio. Debe eliminar a los pueblos o partidos que amenazan con destruirla, o sí, y cuando no es posible eliminar la amenaza, debe destruir a los jefes de la oposición o comprarlos con tan grandes beneficios que tengan pocas razones para resistirse. Lo más importante de todo, debe ganarse la confianza y el apoyo del pueblo al asegurarse de que él y su propiedad estén protegidos de los opresores potenciales, tanto nacionales como extranjeros.